Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Energía, Combustibles y más. Y estamos haciendo un recuento de todo lo acontecido, lo más importante, lo acontecido en el área de la energía y en el mercado de los combustibles. Estaba deponiendo nuestro asesor y consultor desde los Estados Unidos, Miguel Andújar. Miguel, ¿te encuentras conectado? Sí, 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 aquí estoy. Bien, perdona. La proyección del carbón, esa es mi La inquietud proyección ahora. del carbón, muy importante, porque tú sabes, O radio sea, escucha, recuerden que nuestra generación de electricidad, las principales fuentes de energía de la generación de electricidad en la República Dominicana son el carbón el gas natural. mineral y el gas natural. Entonces, ¿qué nos dice al respecto este año, Miguel? Mira, yo tengo que admitir que a mí me tomó por sorpresa el exabrupto, porque sé que era un exabrupto en el precio del carbón, porque ciertamente, como hablamos hablamos del gas natural, hablamos del petróleo, hablamos de la gasolina, pero la gente se olvida que la tonelada métrica del carbón estaba en los 70 y pico para el verano, y llegó un momento que pasó los 200, si no me equivoco. Sin embargo, de la manera como se ve el carbón, hay que verlo como un péndulo. A medida la alza del carbón se vio fue por un asunto de que agarró a todo el mundo, como decimos algo popular, fuera de base. Hablamos de que no había el suficiente suministro de gas natural por un asunto más geopolítico, no había suministro de petróleo por un asunto de logística. Entonces, un gran ejemplo es la República Dominicana. Si hipotéticamente hablando, porque no manejo el dato, pero hipotéticamente hablando, si a nosotros se nos encarece y nos resulta más caro prender una planta térmica con gas natural, perdón, con carbón, y nos resulta más caro que hacerla con gas natural, lo lógico es que tú favorezcas a consumir la energía de gas natural. Entonces, ese mismo ejemplo, esa misma dinámica del ejemplo que estoy poniendo, es lo que pasó en el mundo, sobre todo en Europa. En Europa hubo países como el caso de Alemania que habían apagado toda la planta del carbón y tuvieron que prenderla de nuevo. Entonces, por el asunto de que el tema que hablaba precisamente José al principio del programa, de que tú tienes que tener la seguridad eléctrica o de electricidad. Entonces, eso fue lo del carbón, ha sido un reflejo de las políticas que se han aplicado en Europa y creo y espero que la lección se haya aprendido. Sí. Es bueno, yo recalco ahí, mira, en lo que va el 2021, el, el carbón ha aportado un 30.76% del abastecimiento a la demanda. En segundo lugar, del gas natural. O sea, y a mí me preocupa mucho porque los costos del sistema se encarecen mucho cuando en la lista de méritos tú tienes que las unidades que eran más, las unidades que son más grandes, ahora mismo Punta Catalina, y de repente baje y estén encima la del gas natural, aunque tenemos esa gran estrategia que se hizo con el hedge ese que se adquirió el gobierno, muy inteligente, con el tema del gas natural, pero es preocupante ver esa situación, y más como en algún momento Luis mencionó aquí, que fue muy explícito y muy claro cuando dijo que no, y tú también, Miguel, no podemos poner los huevos en una sola canasta. Si tú te fijas, la licitación, 800 megavatios, gas natural, Manzanillo. No sé, los 400 megavatios adicionales. Permite Fuel Oil 6. Bueno, Sí, pero no necesariamente, eso no es un combustible. Dentro del fuel oil es quizás un poco más económico, pero es de los combustibles caros. Sí, no, específicamente como ha señalado Miguel, o sea, el hecho de tener una matriz diversificada te permite jugar con los vaivenes de estos commodities. O sea, al final, fíjate, el carbón, pues, que digamos que es el que presenta un precio regularmente más estable, pues pasamos por una situación, una circunstancia puntual. Y de hecho aquí se sintió más, debo decirte, Miguel, por un asunto administrativo, un retraso en la licitación de compra de carbón de Punta Catalina que obligó a que el gobierno tuviese que llegar a un acuerdo con Colombia para que lo supliera a un precio pues mucho más elevado. O sea que el impacto de ese incremento pues a nosotros nos golpeó doblemente.
Sí, sí. Yo recuerdo el corre-corre que se tuvo que tratar de presidente a presidente. Sí. Totalmente, totalmente. Pero miren, yo hago una observación, esto ya algo muy, muy particular. Hay muchos proyectos de fuentes renovables que se están en fase de construcción, muchos otros en estudio, como se ha anunciado, pero también se está incorporando más tecnología térmica. Ahí hay que, o sea, la diversificación se va a mantener, pero puede ser que tú crezcas 2 puntos, 3 puntos en fuentes renovables, pero también le crezcas 10 puntos en fuentes convencionales térmicas. Y al final tú vas a seguir manteniendo una diversificación, pero vas a seguir inyectando el sistema con unidades de generación de las que son más caras. Sí. Es bueno que se tome en cuenta o a ver hasta qué límite se llega, porque también hay otra cosa. Como las plantas eólicas y fotovoltaicas se tienen que despachar sí o sí por un tema de la condición natural, el sol, el viento. Más eficiente. Exacto. Hay un desplazamiento de unidades convencionales que se quedan en stand-by porque tú tienes las renovables en su momento. Hay costos que hay que pagar para tener esas plantas ahí en stand-by. El costo principal es que esas plantas que funcionan en gas natural tienen contrato de combustible del tipo take or pay. O sea, que tienen que pagar el combustible, lo utilice o no lo utilice. Exactamente. Entonces, la economía que debe de existir en el sector eléctrico, o sea, esas son cosas que hay que mirar y saberlas cómo se va a hacer, porque eso amerita muchos rejuegos regulatorios para tratar de no lesionar quizás las finanzas del gobierno. En ese sentido, me gustaría hacer una pregunta a Miguel. Yo creo que estamos casi sobre el tiempo, pero a ver si rápidamente, ¿cómo proyectas tú, Miguel? Hemos hablado del mercado del petróleo, te referiste superficialmente un poquito al tema del carbón, pero el gas natural, que digamos que es el combustible base de la matriz de generación dominicana y al que sigue apostando el gobierno por las licitaciones que está haciendo, ¿cómo se proyecta al inicio del 2022 respecto de este insumo base para nosotros? Mira, antes que nada, recordar, y nunca me voy a cansar de hablar de eso, de la jugada maestra, porque hay que decirlo, fue una jugada maestra al comprar las opciones o el hedge. Creo que fue en mayo que se compró a 3.25 protección del precio hasta el 2024, 23, si la memoria no me equivoco, no me traiciona. Del gas natural, y hoy estamos hablando de que está en 3,87. En un momento llegó hasta el 6,46. O sea, estamos hablando de que si no se hubiesen protegido con ese precio, más los 15,000 millones de pesos que anunció el gobierno que se ha subsidiado este año en combustible y petróleo y derivado, solo Dios sabrá de lo que hubiese sido la finanza del país de nosotros. Pero las proyecciones para el año que viene, mira, lo primero que hay que recalcar es que el gas natural es muy delicado. Es muy delicado porque, contrario al petróleo, tú tienes asuntos elementales, el fundamento. Bueno, es un asunto de consumo, demanda, la proyección de qué tanto se va a consumir. Sin embargo, el gas natural depende demasiado, sobre todo en Europa, y indirectamente nos afecta a nosotros porque es un mundo que está globalizado. De por sí hoy Estados Unidos, estaba yo leyendo que le está exportando gas natural más que nunca a China, con todos los dime yo te digo y todas las tensiones que tienen, sigue vendiéndole en cifras astronómicas a China gas natural, y es el año donde más ha exportado gas natural. O sea, ya estamos hablando del gas natural, es un commodity que está interconectado globalmente. Para responder tu pregunta, lo que pasa con el gas natural es muy difícil porque depende demasiado del clima. De la misma manera que te bajó en menos de un mes de $5 la unidad métrica británica a 3,87, de la misma manera te puede subir a 6 mañana porque venga una ola de frío. Y como ustedes saben, lo más difícil de pronosticar es el tiempo, sobre todo a largo plazo. Hoy, por ejemplo, donde yo vivo, yo puedo tener frío y mañana sale el sol y hace calor. Pero habiendo dicho eso,
todo desde el punto de vista de oferta y demanda. A medida que pasan las semanas, se ve que se proyecta un mayor consumo para inicios del año que viene, asumiendo que las temperaturas se mantengan como se están manteniendo hasta ahora en Europa y en los mismos Estados Unidos, pero más en Europa. Entonces, las proyecciones que se mantengan en ese rango entre los 3,50, 4 y algo, salvo algo fuera de lo natural. Pero vuelvo y repito, eso es algo muy delicado por el asunto del clima y porque es un asunto que ahora mismo quien está haciendo la contraparte de la producción rusa en los Estados Unidos, por lo cual se tiene que enviar en barco, no se hace por tubería o oleoducto. Perfecto. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por este gran aporte sobre el 2021 y las cotizaciones internacionales de los precios de los derivados del petróleo, tocando no solamente los que se usan para movilidad, sino lo que se usa para generación energética, lo cual es todavía más influyente, más impactante en la economía de un país o en la economía nuestra. Una economía o una generación de electricidad donde nosotros estamos dependiendo en un 83, un 84% de las fuentes fósiles de energía, pues tenemos que conocer de este tema, saber las variaciones, saber pues todo esto. Yo creo que me quedo con la gran jugada del gobierno que hizo sobre el hedge o la cobertura. Es lo que más me ha gustado realmente y quisiera volvérselo a repetir a los amigos Radio Escuchas porque fue algo inesperado, una jugada nunca antes vista y nos ayudó a que los movimientos al alza de los precios internacionales del gas natural no nos afectaran y no nos afecten hasta el término del hedge que nos parece que es el 2023 según pues recordamos así mismo. Bueno, señores, tenemos muchísimo más material que contarles. De hecho, en materia de combustible local en la República Dominicana, lo que ha pasado, lo más destacable, no pudimos comentarlo porque el interesante contenido que tenían mis compañeros en materia de energía y asimismo también todo lo bastante interesante y resumido, bien resumido por Miguel Andújar. Así que para nuestros próximos programas se lo prometemos. Pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Energía